Hey, ¿qué pasa? Es momento de actuar. La tertulia MediaTek acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Bueno, estamos en las tertulias de MediaTek. Ya sabes que nos encanta analizar, reflexionar sobre muchísimos temas de tu interés y del nuestro, porque la lógica de esto es abrir a nivel líquido un trozo de la empresa y generar reflexiones con empresas con las que estamos proyectándonos, creando proyectos en diferentes índoles e impactos, a nivel de impacto muy potentes a nivel Euskadi, pero también para que reflexiones allí donde estés, que nos consta que estás en muchos sitios del mundo. Y bueno, pues os invitamos a reflexionar hoy. Jesús Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy contento de que estés aquí. Jesús Ángel Bravo, que es el CEO de Camp Tecnológico, que por cierto, lleváis, ¿cuánto ya? ¿12 años aprox? No, ya son, vamos para 14. 14, me he tirado 2 años así. Wow, qué increíble, ¿no? Porque esto lo empiezas así en un breve intro para que te pongan, ¿no? Porque luego puedes buscar la huella digital de Jesús, de Camp Tecnológico. Hay muchísimo vídeo, bueno, de todo. Incluso si quieres apuntar a tus niños a estos camps brutales, también lo puedes hacer. Es muy fácil hacerlo. Pero es eso, ¿no? ¿Cómo empiezas tú? Primero con esa motivación. O sea, hay momentos en la vida que tienes ocasión de pensar sobre todo en tu familia, en tus hijos. Y me coincidió. Yo, digamos, soy emprendedor desde que acabé la carrera, ya de los pioneros de los años 80, y monté una empresa tecnológica, pero en 2009 yo salí, digamos, ya de la compañía, la había vendido, y estuve, digamos, implicado en el centro de formación de mi hijo, que era el Colegio Americano de Bilbao. Me metí en la junta directiva y creía que desde allí podía hacer cambios. Claro. Me encanta que seas tan inquieto. Total que lo que me encontré fue la situación que se encuentra todo el mundo, que es, claro, si los profesores no tienen el conocimiento, es muy difícil que puedan cambiar el currículum para incorporar lo que yo veía que ya en Estados Unidos se estaba haciendo. Claro, siempre tú estás como un paso adelante, estás en Estados Unidos muy conectado a Silicon Valley, ves lo que sucede, estás viviendo también esa gran burbuja, explota, ya conoces, ¿no?, el sector y estás como muy formado. O sea, digamos que he podido recorrer todas las olas tecnológicas. O sea, yo nazco, diríamos, desde el punto de vista del emprendizaje cuando sale el ordenador personal. Claro. Es decir, ahí es cuando monto Softec en el año 83 con otros compañeros de facultad. Pero porque se nos había formado en ese momento de cambio que era la irrupción de la microinformática cuando no había nada anteriormente parecido. De esa ola inicial siguen las siguientes olas, que son las redes locales, después son, digamos, los sistemas de virtualización, después los móviles y después Internet. Bueno, pues todas esas olas básicamente todo las he recorrido. Con lo cual, digamos que estoy, digamos, ya con los reflejos de alguna manera puestos cuando identifico que vienen cambios, ¿no? Y en aquel lance de 2011, que es cuando yo lanzo Camp Tecnológico, lo que identifiqué es que había una oportunidad que era familias como yo preocupadas en que sus hijos tuviesen ese conocimiento basado en proyectos, es decir, construye cosas y aprende a programar. Ese era un poco el objetivo. En ese momento lanzo la idea y se apuntan 250 familias. O sea, es decir, es un modelo startup de éxito inicial. Es decir, sí, lo validas inmediatamente. Valido digo, bueno, pues a partir de ahí... Pero obligado a emprender. Ya me dice, pues esto hay que seguirlo, ¿no? Y del proyecto que nace en Bilbao, pues nos extendimos ya a Madrid, a Barcelona, a todo el País Vasco, bueno... Y ahí es donde estamos hasta ahora. Bueno, entonces aterrizado ya lo que hace Camp Tecnológico, el por qué, ¿no? Claro, empiezas a generar estos eventos, esta formación STEAM para niños, que es urgente, que tú lo consideras urgente y que las familias lo absorben. Y a partir de ahí empiezas a detectar, ¿no?, como cambios también. Claro, ahí también coincide con ese mismo observación que vives en tu propia casa. Es decir, tu hijo cuando tenía 11 años necesitaba enfocarla hacia unas cosas y cuando ya empieza en la universidad ya ves otras necesidades y cuando acaba otras. Entonces, en ese recorrido yo lo he hecho de alguna manera con mi propia experiencia. De manera que el Camp Tecnológico de hoy no es el Camp Tecnológico cuando nace, sino que hemos planteado cómo hacer ese recorrido desde
los niños que están en primaria hasta los que acaban la carrera. Me encanta que lo asocies ¿no? Según lo vas haciendo, lo vas viendo, detectas y vas aumentando las capacidades de campo tecnológico para abordar las siguientes. FP, universidad. Sí. Bueno, digamos que es una manera de comprobar el efecto que tiene. O sea, es decir, es como si un cocinero prepara las nuevas recetas en su cocina de casa y luego lo lleva al restaurante. Pues esto es un poco lo que yo, de forma vital, he realizado en este tiempo. Bueno, que aparte el Bulli tuvo, siguiendo esa analogía, tuvo muchísima penetración luego en mercado a nivel usuario, a nivel nuevos profesionales, a nivel nuevos campos de investigación, y lo mismo aquí. Es decir, todas esas nuevas generaciones le abres un mundo. Claro, es decir, primero porque creamos un sector, no existía el modelo de este negocio desde el punto de vista de actividad, no existía. Es decir, fuimos pioneros en traerlo y aterrizarlo. Ser pionero y sobrevivir me parece ya un reto increíble, ¿eh? Digamos, es difícil, pero digamos que lo hemos conseguido. Sí, porque lo que identificamos es que había un espacio sin cubrir. Esa fue la gracia de todo el proyecto. A partir de ahí, las necesidades ya se van identificando y son muy distintas en cada caso. Es decir, las familias necesitaban un complemento de formación. Los centros como tal necesitan, una actualización de los contenidos y una guía de cómo implantarlos. Digamos, ahí es donde estamos ahora. Y luego las universidades y los centros de investigación lo que necesitan es acceso al estado del arte en algunos productos, que son con los que van a integrarlos en sus proyectos de investigación. Y formamos parte de buscarles una solución en la que a veces la propia dificultad administrativa no les permite comprar el producto directamente a un proveedor en Estados Unidos, en Suecia o en China. Entonces tenemos ese portfolio, diríamos, de que somos esos agentes especializados en tecnología que tiene, digamos, los contactos para poder traer esos productos de gran innovación. Sí. Lo que traes, por ejemplo, es robótica de consumo o robótica especializada para industria. Generas ese sandbox. Además, ya traes la formación y ya ayudas a que el mundo académico traspase el conocimiento ya al mundo del negocio. Entonces estás haciendo como el paso anterior a que emprendedores como nosotros podamos también cofundar o ver oportunidad en esos nuevos talentos. O sea, la labor es brutal. Claro, en el proceso en lo que, digamos, cuando yo acabé la carrera tuve la suerte de que se lanzó un programa aquí en el País Vasco que se llama el programa IMI. El programa IMI, era poner a disposición de las personas, digamos, unos recursos que eran muy costosos en aquel momento y sobre todo las guías de utilización. Estamos hablando del momento que aparece todo lo nuevo, o sea, aparecen los sistemas de diseño por ordenador, los sistemas basados en microprocesadores. O sea, había mucho cambio y poco conocimiento. Y el programa IMI, digamos, lo que hizo fue juntar, digamos, especialistas que permitían formar a la gente como si fuese una biblioteca, pero una biblioteca práctica de proyectos. Esto es lo que ahora intentamos nosotros replicar con la situación actual. Es decir, de mucho cambio y conocimiento que se necesita adquirir muy rápido. Está muy disperso el conocimiento, Exacto. Está, digamos, con muchos caminos que no sabes, te puedes perder en esos caminos. Y lo que intentamos es facilitar para que de alguna manera esas personas y el proyecto piloto que hemos hecho este año con los estudiantes de fin de grado para que hagan su proyecto en el laboratorio que tenemos en La Perrera va en ese sentido. Es decir, cómo una persona un estudiante tiene que preparar un proyecto en 300 horas, si lo intenta hacer en ese estado del arte que es tan cambiante, se va a perder, digamos, hasta conseguir, digamos, alinear todas las cosas necesarias, porque son muchos elementos los que hay que ir juntando. Entonces lo que queremos es crear subconjuntos de píldoras, de alguna manera, que ya sean directamente aplicables, de manera que entonces consigas un resultado en base a ese primer proyecto que hagas. Con lo cual ya empiezas a dominar este entorno.
te acelera, te permite ya tener como un primer fase, ¿no? Una primera fase en la que poder implementar ese conocimiento. Ya puedes empezar incluso a generar negocio o a presentarte Eso, a tendrías puestos. un currículum porque Claro. sabes de lo que no sabe nadie. Es decir, Que hay muchos aspectos ahora, ¿eh? claro, hay una situación, es decir, claro, la agilidad que nosotros hemos podido presentar es muy difícil incorporarla en los procesos formativos reglados, porque el propio sistema necesita, digamos, como un proceso de validación desde contenidos hasta que eso se implanta. Y en esta situación del momento de cambios tecnológicos, digamos, las oportunidades salen cuando el producto sale y de repente OpenAI lanza y ahí hay 100 millones de usuarios. Entonces, ¿cómo te subes a esa ola? Pues bueno, pues esto es lo que intentamos de alguna manera. Digamos que la parte compleja en estos momentos es que hay muchos, o sea, en la velocidad del cambio y de la actualización tecnológica va a un ritmo endiablado y lo estamos viendo con el lanzamiento pues de OpenAI, que cada 3 meses hay una actualización y eso arrastra a todo el mercado. Y de repente cuando mezclas eso con el mundo de la robótica y el mundo real, desde el punto de vista de cómo puede afectar o activar ese diálogo entre las personas y las máquinas, pues es que es un mundo impresionante. Todo esto, desde el punto de vista del modelo de formación reglada, es imposible de seguir al mismo ritmo. Sí, que no pueden, o sea, ahora mismo, si pasamos por ese funnel a nivel reglado, tardaríamos 1 año, 2 en certificar y no se puede perder tiempo porque va muy rápido. Va muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera en estos momentos queremos hacer? Por un lado, esos profesores que tienen vocación de ponerse al día, necesitan lo mismo. Necesitamos de alguna manera empaquetarles determinadas cosas para que las puedan aplicar. Entonces estamos trabajando para esa formación hacia el mundo del profesorado. Y por otro lado están estos jóvenes que van a salir al mercado laboral, que pueden ser que mejoren su currículum porque tienen una especialización ya con proyectos que los han podido demostrar, o que les dé la inspiración y de que se pongan, digamos, a ponerse su proyecto personal como emprendimiento. Que lo recomendamos también. Claro. Entonces, esa es una muy buena oportunidad para hacerlo. Todo esto, pues hay que, digamos, orquestar un poco las alianzas, ¿no? Es decir, solos, desde el punto de vista de un modelo, digamos, de financiamiento privado, para hacer esta actividad es imposible. Digamos, con los fondos europeos ha llegado, digamos, los fondos a España y a partir de este momento, digamos, cada comunidad autonómica está haciendo su plan, ¿no? Y ahora justamente ha lanzado el gobierno vasco el plan, diríamos, para lo que es la enseñanza reglada de primaria secundaria, para la formación del profesorado y el equipamiento de las aulas. Y ahí ya pueden contar con Camp. Es un proveedor especializado en ese ámbito. Bueno, un proveedor muy ágil, muy rápido, que pueden reservar muy rápido los eventos. Porque ¿cómo funciona básicamente? O sea, piden... Cada centro va a recibir un dinero que tiene que justificar en base, digamos, a la contratación de un servicio con una empresa. Entonces, Camp Tecnológico es una de las empresas que puede darle esa facilidad. Tenemos una ventaja que hemos hecho alianzas con algunos de los fabricantes para que se pueda, de alguna manera, hacer la versión en euskera de la solución de esos equipos. Estamos hablando, por ejemplo, de Educabot de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires hemos estado. Pues con ellos estamos trabajando para Codit, que es el robot de iniciación. Todo el diálogo que hace, tanto de voz como los textos para los alumnos, estén en euskera. Claro, y eso, bueno, es sería el primer robot en euskera. No hay ninguno, digamos, que te hable en euskera con ello. Fíjate, o sea, solo con eso, la innovación, el pedazo de innovación que entra. Y luego los niños programan en Arduino, el robot se mueve de forma muy digamos simple. Que el objetivo es esas primeras fases de lo que se llama la programación secuencial. Es decir, el pensamiento computacional desde edades muy tempranas. Entonces, en un entorno que sea muy familiar para ellos. Sí, y muy fácil, porque ahí son piecitas que las van sumando y se generan las secuencias. Es muy chulo, lo probé, es muy chulo. Entonces, con esa misma idea estamos localizando otros productos que de alguna manera podamos hacer esa labor de integración.
Una de las experiencias que sigo desde hace años es acudir a la Maker Faire que se hace en Roma, que es el evento, digamos, fuera de Estados Unidos más importante que se hace dentro del formato este de Maker Faire. Y ahí, digamos, lo que me ha permitido es ver cómo, digamos, el impacto de ser la casa madre de Arduino, que nace en Turín, ha hecho que Italia emerja, digamos, desde centros comunitarios basados en ayuntamientos y sobre todo la red educativa. Es decir, en esta feria igual había más de 30 centros de FP presentando los proyectos que realizan los centros de investigación, las universidades y luego, bueno, digamos, gente particular que ha emprendido y lanza sus productos, ¿no? Ahí, ¿no? Esa comunidad es lo que hay que darle visibilidad aquí. O sea, hay experiencias, pero no consiguen. En Roma era un espectáculo. O sea, teníamos, no sé cuánta gente cada día, pero 30.000, 40.000 personas. Entonces, eso crea, digamos, una ola de innovación. Y es un poco lo que aquí hay que intentar y hay que ir poniendo cimientos. Claro, la ola de innovación se crea a partir de eso, ¿no? De las primeras generaciones, ya que vayan incorporando el pensamiento lógico abstracto, las matemáticas, pues un poco ya la visión STEAM en amplitud. Luego las nuevas generaciones que son adolescentes y que están a punto de entrar al mercado, pues les dotas, ¿no?, de todo este ya no pensamiento, sino les certificas, les dotas de fuerza y un poco de práctica inmediata como para que se lancen. Claro, o sea, digamos que hay que trabajar en tener esos ingredientes, es decir, cómo hacemos para que te puedas subir a la ola. Entonces, ese es, digamos, lo que estamos trabajando Para ahora. Jesús, ¿qué sería subirse a la ola? En 3 pasos, ¿cuáles serían, en tu caso, digamos, la visión? Tener acceso, digamos, a los dispositivos y al software que los gobierna, con una tutoría que de alguna manera les permite acelerar el traspaso de conocimiento. Claro, esa es tu visión y la has implementado con CAMP porque justamente si un instituto o una persona dentro de la directiva o lo que sea quiere traer un proyecto y dice, quiero que ya los niños estén en contacto con robots no de este tamaño, sino ya de este otro, se pueden crear proyectos, se pueden hacer consorcios, o sea, se genera todo un entramado, o vamos a decir, una configuración interesante para que el instituto y universidad pueda hacerlo. Bueno, estamos ya trabajando incluso en proyectos entre varios países. Es decir, con todo el modelo Erasmus+, pues puedes trabajar en ser, digamos, un agente facilitador de esa transferencia de tecnología. Y están implicados pues, un centro educativo español con un centro griego o italiano o alemán. En esa fase es en la que estamos trabajando, pero para cada etapa, digamos, académica tenemos, digamos, una acción que hacer. No es lo mismo lo que se puede hacer con los chavales más pequeños que los que ya van a salir al mercado laboral. En cada uno de los elementos queremos trabajar, pero queremos incorporar desde los más pequeños la parte de innovación. Es decir, cómo trabajar con la inteligencia artificial con chavales de 10, 11 años. O sea, para que de alguna manera se familiaricen en la parte, digamos, buena de que... Ahí tienes un reto, ¿no? Porque ahora hay mucho ruido también con los videojuegos. Claro. Incluso hay IA dentro de los videojuegos que los chavales pueden crear sus mundos. Es decir, hay un reto en la parte de educación para darles, ¿no?, como ese lado B de, oye, que sepas que viene esto, pero también puedes construir algo que en el futuro pueda ser tu profesión, ¿no? Ese ideal de construir un cohete, pues igual algo más pequeño con robótica doméstica y se puede hacer algo increíble. Y sobre todo también conectar a la gente que tiene los mismos intereses. Es decir, yo creo que es mucho más fácil hacerlo en grupo que no hacerlo individualmente, ¿no? Entonces, ese es un poco el caldo que tenemos que preparar, ¿no? Me ha gustado primero la ola, cómo subirse a la ola, cómo conseguir traer todos estos elementos y luego además hacerlo en grupo a nivel colectivo para que justamente también esa parte humana sea un componente importante, porque de ahí hay cofondos también futuros, es decir, hay equipos que se pueden ir ya, ¿no?, generando poco a poco. O sea, damos a veces por hecho que el emprendimiento es algo tardío, pero que se puede ir ya también impregnándose esa lógica. O sea, que tengas esa familiaridad de plantear retos y que de alguna manera vas resolviendo, digamos, y vas siendo capaz
de enfrentarte a esos retos. Y te va llevando también, ¿no? En esa visión túnel interesante que es también obsesionarnos con ideas y con cosas que si te dan... Yo cuando era pequeño tenía el Spectrum por un lado, luego el 386, y luego... O sea, esa evolución me ha ido acompañando, estaba en paralelo, a veces era para videojuegos, a veces era para divertirme, a veces era para hacer música, a veces... Pero siempre estuvo la tecnología pivotando. Claro. Y luego yo fui encontrando cómo hacerla, ¿no? A mí mismo. O sea, esa exposición, diríamos, a esa innovación que tú la puedas tocar es lo que es un facilitador. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner esos recursos y esos medios y esas guías que de alguna manera te ayuden a caminar, ¿no? Es decir, estamos en un mundo que no hay mapas, es decir, los mapas hay que ir creándolos. Entonces, bueno, pues tenemos que ir con esos exploradores que van un poco por adelantado, ese es nuestro papel, para que de alguna manera podamos buscar el rumbo. Híbrida también es hardware y software, porque esa es la parte interesante, ¿no? Porque el propio robot necesita los comandos secuenciales o no, o con lenguaje natural, por ejemplo, también dotarlos o integrarlos con la parte de modelos de IA ya generativa. Es curioso, como he venido de la Maker Faire, pues un centro universitario lo que presentaba era un robot de la primera generación, que era el famoso Pepper, que esto se lanzó pues hace ya 12 años más o menos al mercado. Es un robot que fue de mucho impacto, porque era el primer humanoide de alguna manera a precio razonable, pero realmente su capacidad, digamos, lógica estaba limitada, porque claro, un producto que se hace 12 años pues no incorpora nada de lo que ahora hay, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes de alguna manera hacer un proyecto Transformer, incorporándole lo último, digamos, a un robot que era de primera generación, incorporando la parte de la IA como interfase de diálogo, digamos, basado en la imagen, de alguna manera que te identifica que eres una persona y a partir de ese momento te estableces un diálogo con la realidad digamos, de la inteligencia artificial generativa que te permite, de alguna manera, que el sistema, digamos, se conecte, digamos, con ese mundo exterior, ¿no? Para ello. Una manera de resolver un problema. Que lo que quiero decir es que ahora tenemos muchos bloques, como Lego, que yo puedo ir, digamos, sabiéndolo cómo conectarlos, no tengo que resolver todos los problemas, porque ya están prehechos de antemano. Lo que estás diciendo es que ya la fabricación de diferentes espacios del mundo donde se ha desarrollado mucho la robótica se ha comoditizado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es más la adaptación de esa robótica y luego sumar estos nuevos elementos como la visión artificial y mezclarlos con estos modelos que puedan detectar movimiento o reacciones y tú disparar a nivel software también, ¿no? O sea, personalizarlo o integrarlo para que en ese entorno, en ese contexto, si hay niños, pues reacciona de una forma, si hay adultos, los reconoce como padres de esos niños porque está dentro de un centro educativo. Ahora, si ese mismo robot lo pones en otro contexto, lo mismo, lo integras para que responda a esos avatares que tú defines. Entonces ahí es un sinfín de integraciones. Claro. Hay, digamos, casos, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? Es decir, muchos dispositivos médicos generan imágenes, pero no hay un tratamiento de esas imágenes más allá de la persona que está visionándolas. Si tú, digamos, conectas la salida de alguna manera a un sistema de IA, puede ser una ayuda al diagnóstico, no sustituye al médico. Lo que va a hacer es identificar cosas que igual el ojo humano no es capaz de prever, ¿no? Y siempre lo enfocas en... Claro, porque en este caso sería sin robótica y no hace falta robótica, pues son agentes IA que te ayudan a filtrar. Bueno, digamos que al final hay un sistema de imagen y el sistema de imagen lo trabajas. En otros casos habrá un movimiento. Es decir, aquí es todo, forma parte del ecosistema, pero algunas cosas se aplican solo unas partes. Fíjate que con esto de ver a Camp siempre como robótica, y tú vienes a decir, no, esperad, que hay más. O sea, que es robótica, la parte de IA y luego el merge, ¿no? Que hay, ¿no? Esa integración entre robótica e IA que hace que podamos hacer un montón de cosas nuevas. Claro.
todo el mundo de la sensórica. Es decir, cada vez, digamos, hay sensores ya adaptados para muchas cosas. Es decir, calidad del aire, el tema, digamos, de la salud. Bueno, digamos que ese mundo en sí mismo, lo que hace falta es que tú puedas ver cómo puedes integrar esas piezas para ello. Y ahí aparecen estos perfiles, ¿no? Que vas a formar en camp, que ellos van a ir viendo todas estas fichas y ellos harán sus combinaciones para enfrentarse a esos retos o contextos en donde ellos quieran atacar. Claro. Y ahí pues el territorio se beneficia mucho pues de tener todo ese talento totalmente adaptado y de hecho adaptativo, ¿no? Porque entiendo yo que, claro, esa tecnología en 2 años, por ejemplo, la robótica va avanzando. ROS, ¿no habías dicho que había ya deprecado? El ROS 2, digamos, el ROS, el inicial, se desactualiza claro. Ya en 2025. Ya todo tiene que ser basado en ROS 2 y ahí hay, digamos, donde se ve claramente esa integración de la inteligencia artificial y la robótica, que es lo que le alimenta, ¿no? Claro, y el estar al día también. Claro. Entonces, hay lo que ahora, digamos, sería la manera de enfocar este gran desafío, ¿no? Es decir, hay muchos caminos donde ir apostando, pero necesitas esas piedrecitas que de alguna manera te permitan identificar por dónde tienes que caminar, ¿no? Para ello. Es un poco lo que hace falta, digamos, para que el tiempo de las personas que no están ya formadas, digamos, se pueda cortar. Claro. Esa es la clave. En FP esto es clave, ¿no? Porque las pymes necesitan muchas personas que se formen y que tengan una certificación rápida de FP o algo que valide. Y entiendo yo ahora mismo muchísima gente. Bueno, cualquier fabricante, o sea, País Vasco es un entorno en el que el peso de la industria es muy alto y la máquina herramienta es pues donde hay más concentración del Estado. Lo que tenemos que ver es que muchas de esas máquinas necesitan dotarse de nueva inteligencia para hacerlo. Y esa unión de la mecatrónica, que aquí hay una gran especialización, pero cómo le vas rodeando de capas nuevas, es un poco lo que este perfil de gente que se puede ir formando puede de alguna manera resolver esos retos. Es decir, el mundo de NVIDIA como gran eje, diríamos, donde todo se está concentrando. Es decir, cualquier cosa de innovación que se vaya a aplicar, NVIDIA va a estar, por lo menos durante unos años, como el líder absoluto y que crea ya, digamos, los estándares donde hay que aprenderlo. Pero digamos que tienes que, de alguna manera, tener ese laboratorio, diríamos, donde puedas hacer pruebas. Bueno, pues esto es lo que intentamos, subirnos a esa ola, digamos, que no vamos a inventar las cosas, pero vamos a ser capaces de saberlas usar al mismo tiempo que ha salido en Estados Unidos o en China. Qué interesante, Jesús. Me ha parecido este episodio, pues creo que bastante revelador desde el punto de vista de toda esta fase temprana de los chavales, del poder darles ya las herramientas, en FP el alto valor que imprime a la sociedad, ¿no? El camp, porque es evidente, y en el mundo de universidad también, pues abrir ese campo para transferencia tecnológica, que ahí también entran centros tecnológicos, o sea, hay clústeres, hay como en este tercer orden de las cosas, ya hay mucho, del famoso TRL1 al 9, y ahí también aporta valor camp. Por lo tanto, primero felicitarte, porque toda una carrera que trae en estos últimos años ya pues valor al territorio. Entonces ahí felicitarte primero. Gracias. De nada. Y por último, pues para cerrar, ¿qué visión tienes tú, ¿no? de todos estos proyectos, de toda esta aceleración? Por dejar algo en el aire, como ¿qué visión tienes? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Bueno, yo creo que lo que ha abierto, diríamos, el camino de la inteligencia artificial generativa es que vamos a descubrir, digamos, grandes cambios, digamos, en menos tiempo. Es decir, digamos, los procesos de innovación estamos acostumbrados a que había unos ciclos que duraban años y ahora parece que estamos en meses, ¿no? Y eso yo creo que es el gran impacto. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a suceder también? Que vamos a pasar del mundo de la inteligencia artificial, digamos, en la nube,
al mundo de la inteligencia artificial, digamos, embebida. Ahí es donde creo que va a haber, digamos, la siguiente ola. Es decir, que haya los dispositivos que directamente, como pasa en el coche autónomo, diríamos, tiene ese reto. Si resuelve eso, es decir, y lo va a tener que resolver el propio vehículo, pues eso, digamos, lo vamos a ver en más cosas, que no sea un coche, que al final es un robot con ruedas. Totalmente, o sea que lo vemos, sí, la movilidad en realidad es eso, es un robot o un robot más de la suite de cantidad de robots que nos van a acompañar, que ya nos acompañan, porque el Roomba ahí está dando vueltas, aunque no sea un robot al uso, pero lo es, ¿no? Es una automatización, cosas que vamos delegando de alguna manera. Y luego va a estar, digamos, la parte, digamos, de la atención a las personas. O sea, la nueva robótica enfocada a los servicios. Ahí yo creo que se están dando grandes pasos. Había un reto que era el cómo atender espacios que no son normalizados. O sea, en una fábrica, digamos, los robots han tenido su papel porque, digamos, las tareas eran muy identificadas desde el diseño y entonces el sistema era eficaz, digamos, al 99,9%. En un entorno de atención a personas y en espacios que son tu casa, tu centro de salud o el espacio que sea, digamos, la problemática es que el sistema tiene que ser capaz de, digamos, de interpretar el entorno. Y ahí, digamos, todo lo que se tiene que desarrollar justamente es en base al sistema de inteligencia artificial con el tratamiento de imágenes asociado. Y ahí es donde las herramientas en este momento están habiendo grandes pasos. Hay un consorcio de 12 universidades, de las más punteras del mundo, que lo que han decidido es poner sus bancos de información de forma compartida, que es una de las claves. Es decir, todo el proceso de aprendizaje profundo que los sistemas de inteligencia artificial han tenido es porque han tenido acceso a toda la información que existía, digamos, en la web. Pero en el mundo de la robótica eso no era así, sino cada centro de investigación, cada laboratorio hacía sus ensayos y con eso quería mejorar. Si ya estos 12 grandes centros han decidido que todo lo van a compartir y que encima el proyecto se abre, digamos, en modo open source, eso dará pie a que esto sea una realidad. Realidades del futuro muy interesantes. Muchísimas gracias, Jesús, por estar. Seguiremos haciendo en este hilo, abrimos hilo para seguir charlando sobre IA, sobre robótica, sobre futuro, innovación, que tienes mucho que contar y mucho que contarnos. Así que muchísimas gracias por estar. Y tú, que estás de otro lado, pues que sigas viendo estos hilos. Hablamos de producto digital por un lado, hablamos de IA con Leire Legarreta, hablamos de robótica, más IA, aquí con Jesús. Estamos abriendo, ¿no?, debates en donde creemos que es muy importante estar al día, no al día de la noticia, sino al día de impregnar estos conceptos que aparecen y tener la mentalidad abierta para poder empezar a buscar colaboraciones, alianzas y crecer en equipo, como lo ha dicho, de forma colectiva, Jesús, que es verdad, y nos unimos a esto. Así que espero que lo disfrutes, esperamos que este estudio de MediaTek siga sirviendo para que inspire a otras empresas también co-competidoras y que todo el mundo pues avance. Seguimos.